Vamos nosotros a estudiar hoy una parte de la Escritura donde Jesucristo mismo, el eterno Dios, mencionó una profecía de advertencia para toda la iglesia. Cuando sus discípulos le preguntaban y le decían a Jesús, ¿cuándo mismo será el día de tu regreso? Esa esperanza bienaventurada de todos. Y Jesús le dijo, bueno, déjame explicarte cómo va a ser y dónde va a ser. Y ahí es donde Jesucristo menciona estas palabras que vamos a dar lectura. Mateo capítulo 24, versículo 37. Puestos de pie, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor. Y de hecho, el capítulo 24 se ha caracterizado por uno de los capítulos proféticos que la boca de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo dio al respecto de el fin de todas las cosas y de su venida. En el capítulo 24 usted puede leer con calma, con reposo. Tengo una serie que voy a compartir con ustedes, conocido como escatología, donde voy a enseñar, esperemos que en este año podamos hacerlo, donde voy a enseñar acerca del fin del siglo, acerca de el arrebatamiento de la iglesia, acerca de lo que conocemos como el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, y bueno, todo ese tipo de cosas voy a enseñar a la iglesia, porque creo que ya es hora de que la iglesia pueda tocar estos temas también. Así que leamos por favor el capítulo 24, el versículo 37. Y si ustedes pueden notar, en el verso 29 menciona la venida del Hijo del Hombre, hablando acerca de que Jesucristo regresa por su esposa. El capítulo 24, verso 37 menciona de la siguiente manera. Estaban preguntando acerca de cuándo va a ser la venida del Hijo de Dios. Lean conmigo desde el verso 36 para que haya más sentido a la lectura que vamos a hacer. Pero el día y la hora, hablando de la venida de Jesucristo, nadie sabe. ¿Cuántos saben? Nadie sabe, dijo Cristo. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuándo vas a regresar? No lo sabe nadie, solo mi Padre sabe, porque Él tiene el plan perfecto hecho. Ahora el verso 37. El verso 37. Dice esto, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Dice, más como en los días de Noé. En otras palabras, así, igualito, características iguales como ocurrió en los días de Noé. Así, de la misma manera, será la venida del Hijo del Hombre. Igualito, así como ocurrió en los días de Noé, así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Y luego el verso 38 dice lo siguiente. Porque como en los días antes del diluvio, la explicación de los días de Noé, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, número 1, 2, y bebiendo, número 3, y casándose, número 4, y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Presta atención, así será también la venida del Hijo del Hombre. Increíble. Mira cómo Cristo dice, así, ustedes vayan a la historia, revisen en la historia, vean lo que pasó en los días de Noé. Y cuando vean esas características, entiéndanse ustedes que Jesucristo viene por su iglesia. El juicio viene en el siglo XXI. Los discípulos habían preguntado, no vayan a cerrar el capítulo 24 porque quiero que lean el verso 3, por favor conmigo, lean el verso 3. Los discípulos le habían preguntado a Jesús, preocupados porque Él dijo, yo ya me voy a ir y va a venir el final del tiempo. Cuando venga el final del tiempo yo regresaré por ustedes. Entonces los discípulos le preguntan, versículo 3, lean conmigo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Fíjate nada más, Jesucristo con sus discípulos, Él estaba predicando a toda la muchedumbre, le estaba enseñando, le estaba hablando, le estaba diciendo qué cosa, diciendo que Él va a regresar y que el fin del mundo viene y que todo se va a acabar, el juicio se va a realizar, todo eso estaba advirtiéndolo. Pero los discípulos se quedaban, como siempre en todas las parábolas, ellos se quedaban pensando, no hilando, no entendiendo. Pero cuando ya Cristo Jesús está solo, dice que aparte le preguntaron, bueno, Cristo, por favor, Jesús, dinos cómo será que va a ocurrir esto. Y por favor, Jesús, enséñanos, dinos, por favor, ¿qué señal habrá? Dame una señal del día en que vayas a regresar, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Ni el Padre, solamente el Padre en su potestad, ni los ángeles saben, pero nosotros no sabemos. Danos una señal. Haz una señal, como los niños en casa cuando están haciendo alguna travesura. Entre hermanos dicen, ponte allá afuera y observa a papá. Cuando papá vaya a querer entrar a la casa, haznos una señal. Y dice eso, ¿qué señal quieres que le haga? Me voy a tocar la oreja 3 veces. Esa es la señal. Entonces los muchachos están haciendo travesuras adentro y cuando el papá quiere ir a ver una herramienta adentro, el muchacho que está allá hace la señal y el otro que está vigilando dice, mi padre viene. Él le dijo, gritó, mi padre viene. Papá va para allá, dijo eso. No, ¿qué hizo? La señal que ellos habían acordado, ¿cierto? Y esa señal que ellos habían acordado estaba determinando que su papá va a entrar a la casa y tengan cuidado y pónganse cómodos y estén tranquilos para que su papá no sospeche. Y así sucesivamente en todas las cosas. Eso pasa entre esposo y esposa, bueno, etcétera, etcétera. Siempre existe una señal. Dame una señal. Hazme una señal. En la compañía, aquellos que han trabajado en la compañía, hay mucho ruido. Y uno no puede gritar de acá, decir, ¡ey! No puede, porque el ruido es demasiado fuerte, demasiado grande. Entonces se utilizan las señales. Y las señales son las que determinan el peligro que hay, o que tiene que detenerse, o ya corta, ¿sí? O me voy a dormir. Cosas como esas, las señales, ¿no es cierto? Con determinación. Y señales de advertencia. Usted va por la calle, encuentra las señaléticas que están advirtiendo qué cosa. Dice, usted ve la señal en una recta, usted ve una señal ahí con una curva de esta manera. ¿Qué significa? Que ahí más adelante existe una curva peligrosa. Usted va a toda velocidad y dice, ahora tengo hambre. ¿Y qué está buscando? Una señal donde exista un plato y un juego de cubiertos allí. ¿Qué es? Un comedor está más adelante. Señales que advierten que estás próximo a una gasolinera, próximo a un puente o próximo a un derrumbe. ¿Y qué pasa cuando tú vas manejando, conduciendo y te encuentras con un letrero que dice peligro? Y ahí está un dibujo de un hombre con un pico. Hombres trabajando. Las señales son advertencias de lo que seguro está más adelante. ¿Sí está claro eso, verdad? Entonces, ¿sabes lo que están diciendo los discípulos? Dice Jesús, maestro, rabino, por favor, usted se va a ir y nosotros estamos preocupados, necesitamos nosotros conocer cuándo es su venida. Usted ha dicho que va a venir, porque de hecho dice, yo volveré por vosotros, yo regresaré por vosotros. Pero nosotros por favor queremos nosotros tener una señal, queremos tener una señal. Y ahora, ¿cuál es la señal que Cristo da en primer lugar? No da ninguna señal, sino da una advertencia en vez de dar una señal. Lea ahí mismo el verso, por favor. Versículo 4. Recuerda que termina el verso 3 diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Señal de tu venida y del fin del siglo. Dinos una señal y mira la respuesta. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie, ¿qué cosa? Os engañe. No le dio una señal, sino le dio una advertencia. Dice, mirad, tengan cuidado, estén atentos, palabras morochas latinas, pilas que no te vayan a engañar. ¿Entendieron ahora sí, verdad? Pilas, ¿sí? Ojo al piojo, se suele decir. Estate atento. Lo primero que van a tratar de hacer es señales mentirosas,
para engañarles a ustedes, para decir que ya está cerca. Tengan mucho cuidado. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué razón hago esta advertencia? ¿Qué dice el versículo 5? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Una advertencia. ¿Le ha dado una señal? No, antes de darle una señal, le voy a dar una advertencia. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que entiendas esto. Dice, en los pozos petroleros, los que han trabajado en las compañías petroleras, en los pozos petroleros, por ejemplo, de allá dentro de Repsol y PF, es un laberinto total de calles por aquí, calles por allá, y los nombres son casi semejantes. Verdaderamente quien entra ya debe conocer para conducir. Una vez me perdí todito un día, porque son tan parecidos todos ellos. Pero cuando le van explicando a uno, dice, mira esta situación, dice, ahí hay una calle que es idéntica, y hay una señal que es idéntica, pero se diferencia en los colores de las rayas. Ten cuidado. Mira, acá tiene 3 colores y acá tiene solamente 2. Ten mucho cuidado. Por donde están las 3 colores no entres. Por donde son las 2 colores, por ahí entra. Por eso es que los nombres de los lugares de allá adentro son lagarto, y bueno, con nombres de animales y todo eso para identificar, porque eso es, ustedes acá, nosotros acá en La Guario, en el pueblo vivimos así, no nos damos cuenta, por adentro. Eso es un laberinto, como que si fuera esto es como cuando tú juegas, así juegas y haces calles por todo lado. Eso es un laberinto. Quienes han ido para allá, ellos deben entender. Tiene que realmente conocer. Entonces, cuando le instruyen a uno, nos advierten y nos dan un mapa para guiarse adentro, cómo tienes que guiarte y todo eso. Pero existe una advertencia también. Tú te vas, dice, antes de llegar a la ciudad existe una garita a mano izquierda y el guardia sabe estar siempre dormido y su apellido es Arango. Entonces tú ya sabes, y entonces encuentras un guardia ahí, sí. Entonces, ves, este está dormido, este es, aquí ese es el lugar, entonces estamos bien. Cuando buscamos algo, siempre las señales, ¿no? Dice, oiga, ¿no sabe usted dónde queda tal cosa? Sí, sí, vas adelante, y ahí va a ver usted un rótulo gigante que dice aquí, sí. Entonces, donde dice aquí, ahí es, ahí entre, es señales. Pero Jesucristo da una advertencia, dice, tengan cuidado porque hay señales que van a colocarse, pero que a la hora de la verdad esas señales no van a ser relevantes. Lo primero que quiero que sepan es que no deben dejarse engañar. No se dejen engañar, porque van a venir muchos falsos cristos dando señales falsas. No se dejen engañar. Tengan mucho cuidado. Es lo primero que recomienda Cristo, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque Cristo había mencionado, lean Juan, váyanse al libro de Juan, por favor, capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, verso 1. Dice así, Jesucristo mencionó y dijo lo siguiente, no se turbe vuestro corazón, no estés apenado, en otras palabras. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esa es la esperanza bienaventurada. Esa es la esperanza bienaventurada. Ahora, dice eso, va a haber señales. Y cuando esas señales estén ocurriendo, semejante a las señales que ocurrió antes del diluvio, cuando eso esté ocurriendo, señales antes del diluvio, entonces ustedes lean el capítulo 24 del mismo libro de Mateo, versículo 30. Dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y verán, todos los seres humanos van a mirar a Cristo Jesús venir por su iglesia.
y enviará, dice, sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Bueno, ya está dicho la promesa de que va a ir y va a regresar. También está hecha la advertencia de que tengan cuidado, que no se dejen engañar. Y también dice que así va a ocurrir, todo ojo lo va a ver, no hay tal rapto secreto, no hay. El arrebatamiento todos lo van a observar, va a irrumpir en el cielo y todo ojo va a observar. Esto va a ser un testimonio abierto, no es nada secreto, nada en silencio, no. Pero pastor dice que como ladrón en la noche, eso tiene otra explicación bíblica mismo, que pronto lo voy a enseñar. Entonces, dice, todo eso va a ocurrir. Pero bueno, ellos se quedaron con la pregunta, bueno, pero ¿qué señal? Por favor, danos una señal. Y ahí ustedes leen más adelante, dice, habrá terremotos, habrá esto, habrá aquello. Pero en el versículo 37 menciona unas palabras que es de sumo interés. Dice, así como en los días de Noé, así como antes que venga el diluvio, revisen la historia, busquen la historia, revisen la historia y observen lo que pasaba antes del diluvio. Y eso que pasaba antes del diluvio se va a volver a repetir antes de mi venida. Dice, esa es la más grande de las señales que le doy a ustedes. Y ustedes revisen paso número 1, ¿qué pasó? 2, ¿qué pasó? 3, ¿qué pasó? 4, ¿qué pasó? 5, ¿qué pasó? Entonces, cuando vean que ya se haya cumplido paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, cuando vean que se ha cumplido todas esas señales, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es porque seguro, 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 yo voy a volver por ustedes. Por lo tanto, no se amedrente en su corazón. Por lo tanto, no se sienta adolorido ni preocupado, sino que revisa la historia. Vea la historia, revisa qué pasó, y es lo que vamos a hacer con ustedes. Y vamos a mirar nosotros hoy en esta mañana 9 puntos, de los 9 los que alcancemos a mirar hoy. 9 características y 9 cosas o 9 eventos que pasaron antes del diluvio. Cuando se cumplieron estos 9 eventos, el diluvio cayó y todo se acabó. De la misma manera, estos 9 eventos tienen que volver a ocurrir otra vez, dijo Cristo. Revisen la historia y quiero que ustedes, por favor, ahora sí, vamos a tratar el primero de los puntos. El primero de los puntos que pasó, la primera evidencia que nosotros tenemos que mirar ahora en los últimos tiempos, es que cuando antes del diluvio todo empezó por una gran apostasía. La presencia de una gran apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es torcerse de la verdad, hacer un camino alterno, construir un camino junto al camino de verdad, construir uno que se parezca a verdad. Eso es apostasía. Quiero que ustedes vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3, versículo 21. Es ahí donde se originó todo. Génesis capítulo 3, verso 21. Recuerda, antes de que Adán y Eva fracasaran, todo estaba bajo el dominio absoluto, 100% de nuestro Señor y de la santidad de estos dos seres que Dios había creado. Pero ocurrió lo que ocurrió en el huerto. El fracaso del pecado, de la desobediencia, el pecado entró al mundo. Y ahí tenemos nosotros al hombre y a la mujer avergonzados por causa del pecado. Lee conmigo el verso 21, por favor, del capítulo 3. Dice esto: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Y por qué razón Dios tuvo que hacer túnica de pieles a estos dos para vestirlo? ¿Por qué? Porque recuerda, cuando Adán y Eva fracasaron, pecaron, por consecuencia de ese pecado, dice que los ojos de los dos fueron abiertos y descubrieron que ellos estaban desnudos. ¿Y qué hicieron en primer lugar cuando ellos descubrieron que estaban desnudos? Se fueron y se escondieron. Adicional a eso, ¿qué hicieron? Se hicieron vestidos, delantales para cubrir su desnudez, su parte íntima, de hojas de higuera. La higuera en la Biblia representa a la religión.
La higuera en la escritura representa la religión. Hojas de higuera representa la religión. Lo primero que hizo al hombre cuando fracasó, lo primero que el ser humano hizo, Adán, cuando fracasó y se dio cuenta que había pecado, había faltado, lo primero que hizo fue buscar una manera de reconciliarse con Dios, buscar una manera de justificarse con Dios, buscar una forma de presentarse ante Dios usando la religión. La vestimenta de hojas de higuera, esa vestimenta construida por ellos mismos, se imaginaron que así debe ser, se imaginaron que así tiene que vestirse de justicia para poder presentarse delante de Dios. Ellos se inventaron una religión. Consecuencia de la caída, vergüenza. Consecuencia de la vergüenza, religión humana. Se vistieron. Dios se acerca y dice, ¿por qué están así? ¿Por qué están ustedes cubiertos? Porque estamos desnudos. Ah, ok, ustedes conocen la historia. Maldición a la serpiente, a la mujer y al hombre. Luego de eso, el hombre enojado con Eva, dice, ya no te llamarás más varona, ahora te vas a llamar Eva. Ya no te vas a llamar varona, porque me hiciste quedar mal, por tu culpa estoy así. Ahora te llamas Eva. Entonces Dios llama a Adán y a Eva y dice que Jehová Dios hizo túnica de pieles y los vistió. Aquí vemos nosotros la presencia de dos religiones. La religión humana mediante el pensamiento, intelectualismo o filosofía. Mediante eso encontramos aquí. Y también la religión y también la presencia del conocimiento de Dios por parte de Dios. La justicia del hombre mediante la ideología del hombre se vistió, pero la presencia de Dios mediante la palabra y el poder de Dios vistió a Adán y Eva con otras túnicas. Nota esto, no le dejó salir fuera del huerto. No le dejó salir fuera del huerto, no sin antes Dios haya establecido en Adán y Eva el tipo de religión que Adán y Eva debían profesar. Dios hizo túnicas de pieles para cubrir a Adán y Eva. ¿Qué significa eso? Hubo derramamiento de sangre. Ese es el gran rastro de sangre que nosotros enseñamos en una serie, está en nuestro canal. El rastro de sangre. Dios marcó un rastro de sangre, sacrificó a dos animales y la piel de esos animales colocó como túnicas para estos dos individuos que acababan de fracasar dentro del huerto de Edén. Entonces dijo esto, ustedes no van a estar así delante de mí, así de esta manera. Tiene que haber derramamiento de sangre de un inocente, un animal es inocente siempre. Debe haber derramamiento de sangre inocente para cubrir el pecado de vosotros. Por lo tanto, esta es la forma y la manera como deben vivir ustedes. Salieron del huerto. Así que pasó el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? No se sabe cuánto tiempo pasó, pero el hecho es que tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín tenía una edad más o menos, dicen los estudiosos, entre 28 y 30 años. Y Abel entre 25 o 26 años tenían en edad. Lean conmigo, por favor, capítulo 4, versículo 3. Recuerda, antes del diluvio, ¿qué era lo que ocurrió? ¿Cómo empezó todo? Con una religión falsa y con una religión que Dios estableció. Dice esto, capítulo 4, versículo 3. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué razón Dios, es aquí la respuesta a las preguntas que quizás nos hemos hecho, ¿por qué Dios recibió la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? Porque recuerda que venían a presentarse delante de Dios. Caín tenía una religión humanista y Abel tenía una religión que tenía costo y precio de sangre. Hubo derramamiento de sangre en la ofrenda de Abel, y en la ofrenda de Caín no hubo derramamiento de sangre. El principio que Dios estableció.
Aquí encontramos dos religiones, dos formas de acercarse a Dios, dos maneras de alabar a Dios y dos maneras de glorificar a Dios. El uno glorifica a Dios relajado y tranquilo. El otro glorifica a Dios sufriendo por la víctima que presenta delante de Dios. Encontramos dos líneas, encontramos dos caminos, encontramos dos religiones, encontramos dos maneras de presentarse delante de Dios. Recuerda, Adán y Eva intentaron hacerlo, Dios los corrigió. Caín y Abel traen delante de Dios una ofrenda. Dios rechaza la de Caín y acepta la de Abel. Desde ahí empieza la rivalidad hasta el día de hoy. La rivalidad entre dos caminos. El ancho y espacioso que no tiene sacrificio y el angosto y estrecho el que tiene dolor y que tiene lágrimas y que tiene sacrificio. Dos evangelios. Un evangelio que es relajado, light. Un evangelio que no tiene compromisos, un evangelio que tiene amistad con el mundo, un evangelio que es amado por el mundo y un evangelio que es aborrecido por el mundo, un evangelio que tiene sacrificio, que tiene dolor. Ahí tenemos el inicio de dos frentes que promueven predicar o enseñar de Dios. Empezó con Caín y Abel. Bien. Pero ¿qué ocurrió por consecuencia de que Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Hubo dolor en el corazón de Caín y en el corazón de Abel hubo agradecimiento y humillación. Ahora, ¿qué pasó con la religión de Caín? La religión de Caín, observando tal cosa, lo primero que hizo fue, lea conmigo lo que dice, capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, con engaños, es una religión engañosa. Salgamos al campo, vamos a pasear, ñaño, hermano, te invito a pasear, te invito a una comida, te invito a mi casa, te invito a una merienda, pero es traicionero, pero habla a tus espaldas, pero critica a tus espaldas, habla mal de ti. ¿Te das cuenta? Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muerte significa separación. Lo mató. Decidió quitar la vida a Abel. ¿Por qué razón le quitó la vida a Abel? Solamente porque se sintió ofendido, porque Abel, la ofrenda de Abel fue aceptada delante de Dios y la ofrenda de Caín no fue. Bien, nosotros podemos observar cómo esa religión de Caín fue creciendo. Y lean conmigo capítulo 4, el versículo 23, para no leer todo. 23 dice esto, ahí tenemos al hijo, al descendiente de Caín. Porque ¿qué dijo Dios? Que cualquiera que matara a Caín será 7 veces vengada su muerte. Pero ahora, el hijo de Caín, Lamej, dice esto, oíd mujeres de Lamej, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Presta atención acá. Si 7 veces será vengado Caín, Lamej en verdad 70 veces 7 lo será. En otras palabras, si Dios ha dicho esto, yo voy a corregir lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo que 7 veces va a ser vengada la muerte de mi padre Caín, yo voy a establecer una nueva ley. Yo voy a corregir lo que ha dicho él. Quien mate a Lamej 70 veces 7 va a ser muerto ese individuo también. Yo voy a corregir lo que Dios ha dicho, porque Dios ha sido muy calmado, muy paciente, pero yo voy a poner una regla mayor que la de Dios. La religión de Caín, tratando de perfeccionar al máximo su proliferación de ese falso mensaje, de esa falsa noticia. Ok, hasta aquí nosotros tenemos ya las dos religiones, dos caminos, dos evangelios, porque recuerda que evangelio significa buena noticia. Aquí tenemos a dos clases de seres humanos, dos líneas que se van a proliferar en todo el planeta Tierra. Bien, pero Génesis 4:25, ahí mismo,
Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Por qué? Dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos, a este Set. ¿Qué dice ahí adelante? Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué significa esta palabra aquí? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Que hasta antes de Set y hasta antes de Enos, ¿qué hacían los hombres? ¿Cuál religión era la que promovían? ¿Sí están entendiendo o no están entendiendo? Habían dos religiones. La una fue con Abel fue borrada. Y Caín empezó a proliferar esa religión. Prácticamente estaba inundado en todos los descendientes, inundado toda la religión de Caín. Pero cuando Eva concibe a Set, y Set tiene a su hijo Enos, y dice que entonces comenzaron los hombres por primera vez en la historia de la creación a invocar el nombre de Jehová. A invocar el nombre de Jehová, mientras la religión de Caín estaba ya inundado por toda la creación. Pero recién empieza la buena simiente, empieza a invocar el nombre de Dios, para que se den cuenta nada más. Bien, la evidencia de esto lo tenemos nosotros en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Antes de los días de Noé, antes del diluvio, la gran mayoría que se encontraba en ese mundo conocido tenían una religión apóstata. La gran mayoría. Esa religión no tenía precio de sangre, no había derramamiento de sangre. Igual a la religión que fundó su padre Caín. Y todos ellos se perdieron. ¿Qué dice ahí? Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo, hablando acerca del final del diluvio, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ¿cuántas? Imagínate, 8 fueron salvadas por agua. En el diluvio, antes del diluvio, ¿cuál era la religión que estaba, la religión dominante? La religión que daba su precio con sangre, o la religión relajada, la religión light, la religión tranquila, un evangelio relajado, un evangelio de gloria o un evangelio de cruz. Un evangelio de gloria, un evangelio de relajamiento espiritual. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de tranquilidad. Esa era la religión que dominaba en el mundo antes del diluvio. Y Cristo Jesús dijo, mira, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Antes del diluvio, ¿qué religión era la que dominaba toda la creación? Una religión, la religión de Caín. ¿Cuál es la religión de Caín? La religión que no derrama sangre, no quiere pagar un sacrificio, no quiere sufrir, una religión sin sufrimiento. Voy a presentar estas ofrendas, los frutos, porque al final no cuesta nada. Pero la religión que derrama sangre, la de Abel, fue cortado por la falsa religión de Caín. Y cuando vino el diluvio, toda la creación de ese entonces, ¿qué clase de religión ellos practicaban? La religión de Caín. La religión sin frutos, la religión que era una religión mística, una religión emocionalista, una religión sentimentalista, como en la actualidad tenemos. ¿Pasa o no pasa en la actualidad? La mayoría de iglesias en el mundo están solamente cultivando los sentimientos, las emociones, cultivando el relax. Cuando un pastor se aparece por allí predicando el pecado y hablando con fortaleza y con fuerza acerca del pecado, confrontando con la palabra, de manera natural le dicen que es un radical, un enfermo, religioso, apático, una cantidad de cosas. Pero ¿qué tal ahí tenemos un Dante Gebel, por ejemplo? Hay hermanitas, inclusive hasta de nuestra congregación,
y ahí en los muros de Facebook, eso comparten. Eso comparten, Dante Hebel, motivadores que te hacen sentir bien. Ahí están predicadores que te hacen sentir glorioso. Ahí están motivadores, ¿cómo es que se llama ese motivador que ahorita está de moda, que no se sabe si es evangélico o no es evangélico? Daniel Javid, creo que si no me equivoco. Y eso está de moda, todo el mundo hace los evangélicos. ¡Qué linda palabra! ¿Cómo le hace sentir a uno tan bonito? Este tipo de religión está inundado por todas partes, en todo rincón, por todo lugar. En internet encontramos el tipo de religión de Caín que no paga un precio. No importa, Dios no mira el cuerpo por fuera, Dios mira solo el corazón. Vístete como quieras, vive como quieras, haz lo que tú quieras. Lo importante es que tú estés bien con Dios mediante tus diezmos o mediante qué sé yo. Intenta vivir de esa manera, no importa cómo te vistas, no importa cómo hagas, no importa. ¿Te das cuenta? Es que no leo la Biblia, no lean la Biblia, lo importante es el diezmo. Lo importante, en la iglesia se duermen, déjenlo tranquilo que duerman, no les molesten, hay que respetar. Pero cuando les molestan en la iglesia porque se duermen, lo despiertan porque se duermen, dicen, no, es que estos no respetan el derecho de los demás. Una iglesia, un evangelio que no tiene sufrimiento, un evangelio que no tiene identidad. Así que, dice esto entonces, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a mirar en la actualidad. Romanos 12, 1, 2, por favor. Vamos a comparar con ahora. Así que, hermanos, hace 2000 años atrás, bueno, no 2000 años, sino 1000 y tantos años, que el apóstol Pablo envía esta carta a los hermanos a la iglesia en Roma y dice esto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué debemos que presentar nosotros delante del Señor? Una ofrenda, un borreguito, una oveja, un cabrito, una palomita. ¿Qué tenemos que presentar nosotros? Nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, sino vivo. ¿Qué significa eso? Que tiene que dolernos a nosotros el cambio de actitud. Es que mi forma de vestir, así soy, pastor, no puedo evitarlo. Es que me duele, exactamente. Tiene que dolerte el cambio de actitud. Tiene que dolerte la manera como ahora te vistes, cómo te conduces, la manera como ahora hablas, la manera como eres ahora, tiene que dolerte. Es que verdaderamente yo no soy, toda mi vida he sido así, me duele dejar esto, tiene que dolerte. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Qué extraño, tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, apartado y agradable a Dios. Ese es el culto que Dios está demandando. Verso 2. ¿Cómo lo vas a hacer? No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos aconseja a nosotros ahora. Ya en el diluvio ocurrió. ¿Cuántos se salvaron? 8 se salvaron. Y los demás se condenaron. ¿Por qué? Porque tenían una religión que no tenía costo, no tenía sacrificio, no tenía dolor. No, ellos decían negarse a sí mismo. No, eso no me voy a negar. Yo hago lo que yo quiero. Yo pienso como yo quiero. A mí me parece eso así. Esto es así y yo llevo mi religión de esta manera. Yo adoro a Dios de esta manera. Yo en mi casa mismo oro. En mi casa mismo leo la Biblia. En mi casa mismo yo hago todo. Yo estoy mejor que el pastor o mejor que ese hermanito hipócrita que va a la iglesia. El hipócrita llega acá y dice: Señor, sé que soy un hipócrita. Ten misericordia de mí. Y Dios le perdona. Pero el que no cree ser hipócrita, el que no cree ser hipócrita dice: ahí están una bola de hipócritas, una bola sarta de hipócritas y fariseos. Por eso no voy a la iglesia, por eso no voy. Porque yo soy santo o santa, inmaculada concepción. Soy santa. Es que yo soy bien santa o yo soy santo. Ahí están un poco de hipócritas. El hipócrita llega aquí con su corazón derrumbado y pide misericordia. Y el santo en la casa cree que está haciendo bien. Su religión no tiene sacrificio.
Pero ¿cómo me voy a ir si está lloviendo? Estoy cansado. Cuando esté relajado, cuando esté desocupado, cuando tenga tiempo y cuando me sobre tiempo, ahí voy. Esa es la religión de Caín. ¿Están acá? Es la religión de Caín. Pero anoche nomás estuvimos en el culto pues en Jambelí y todavía otra vez toca ir hoy en la mañana. No quieren sacrificio. No hay sacrificio. A mi hermano Carlos, ¿dónde está Carlos? Ya se va a dormir, creo. A mi hermano Carlos, estos días me ha acompañado allí, pegado a mí. Y el día de ayer en el carro se quedó dormido. Dice, oiga, pastor, usted ya va a tener 50 años y usted qué fortaleza que tiene. No se cansa. No se cansa usted, pastor. Yo ya no jalo, ya no puedo más. Viernes en la mañanita tuvimos que cargar unas cartones de aquí rumbo a Chuchufindi con mi hermano Diego. Por eso hoy día el hermano Diego se dio vacaciones para quedarse acá. Pasamos todo el día trabajando allá, hablando prácticamente todo el día. En la iglesia hasta las 3 de la tarde. De la iglesia salimos a una comunidad, regresamos a las 7 de la noche casi ahí también compartiendo allá a la iglesia. En la noche a predicar. Salimos de allí, llegamos acá como a las 11:30 hasta la 1 de la mañana coordinando y el sábado a 7 de la mañana teníamos que salir otra vez para Chuchufindi, otra vez nuevamente. Y Carlos dice, yo creo que mañana no voy a ir. Bueno, no vayas, hijo, tranquilo. No, yo sí creo que voy a ir, pastor. Ok, vamos. Nos fuimos a Chuchufindi. Tuve la oportunidad de compartir con los niños en la iglesia allá. Regresamos de Chuchufindi. Nos fuimos de tarde acá a una célula que estamos abriendo en el kilómetro 6, a una reunión. Y en esa ida allá se quedó dormido. De aquí al kilómetro 6 se quedó dormido atrás. Pastor, es que ya no jalo, pastor, ya no jalo. ¿Y usted cómo es que hace? Digo, pues si yo soy joven. Tú ya estás viejo, hombre. Sacrificio, hermano. Sacrificio. Y yo sé que tú estás diciendo, eso no más. Yo trabajando. Sí, trabajo en el día, en la noche también. Yo hago acá, yo hago allá, yo también trabajo. Pero trabajas por plata. Yo por plata trabajo las 24 horas. Claro, doblando turnos. Por dinero uno hace maravillas. Hermano, uno por dinero hasta un oso le baño. Por dinero hasta un tigre le voy a amansar. Por dinero hace cosas increíbles. Pero hazlo por servicio, hazlo por amor a Dios, hazlo. Nos llegamos allá. A las 5:30 en otro lugar estuvimos, a las 6:30, y por eso las hermanas de Jambelí dice, pastor, otra vez atrasado, pero no saben qué es lo que andamos haciendo. 6:30 Jambelí, llegué allá, predicamos hasta las 9 y tanto, y luego de ahí regresar a casa, a intentar descansar un poco para hoy día estar aquí. Y Carlos dice, oiga pastor, yo quería ser pastor, pero ya no quiero ser pastor. Esta semana han dado conmigo pegado allí. Hermanos, es trabajo, sacrificio. ¿Cómo queremos amar a Dios? ¿Cómo queremos decir yo soy siervo de Dios cuando no hay sacrificio? ¿Cómo podemos decir que quiero servir al Señor, amo a Dios, Señor, yo mi vida daría por ti, pero no podemos cerrar el negocio un rato para poder servir? No, es que se me va la plata. ¿Te das cuenta? Es que estoy cansado. Llegar atrasado a la iglesia como que no pasa nada. Es que hay que rico dormir. ¿Dónde está? ¿Una religión de Caín o la religión de que Dios estableció con Abel? ¿Te das cuenta? La religión de Caín. Relajado, culto de oración, ¿para qué ir? Porque eso ahí estar orando, eso es cansado. Religión de Caín. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Oye, ¿y cuántas personas habían allí? Habían miles y miles de personas. Millones de personas en ese mundo, en el mundo del diluvio, cuando fue destruido por el diluvio, el antiguo mundo. Había miles y cientos de miles de personas. ¿Y cuántos se salvaron? 8, solamente 8 estaban siguiendo la religión o la doctrina que Dios estableció. De dolor. Mientras el mundo estaba disfrutando, ellos estaban en casa diciendo, Señor, aquí estamos para adorarte.
Mientras ellos estaban celebrando sus fiestas, ellos estaban alejados. ¿Te das cuenta? ¿Qué religión? No, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Y volará, y volará, y volará, y mi alma volará. ¿Cuántos se van al cielo cuando Cristo venga? Amén. Hasta el que está dormido se levanta. Amén. Hermanos, vivimos un engaño. ¿Y por qué razón vivimos un engaño? Porque nadie nos ha dicho las cosas como deben de ser. Pero eso es esta pequeña serie, es justamente para confrontarnos a nosotros mismos. ¿Qué clase de cristianismo nosotros abrazamos? ¿Qué clase de cristianismo abrazamos nosotros? Es que estoy cansado, pastor. Es que usted no entiende, pastor. Usted no comprende, pastor. Mi mujer es bien difícil de llevar. Es que mis hijos, es que mi trabajo, es que mi vida, es que yo tengo depre, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Es que usted entiende, mi vida no tiene sentido. No. A mí no me importa tu vida, porque no es mi vida. Tú tienes que importar tu vida y tienes que presentarte delante de Dios, decir, Señor, bueno, soy como, recuerda que Cristo dijo, así como en los días de Noé. ¿Estamos en los días de Noé ahora o no? Nadie quiere pagar un precio, y no hablo de economía. Nadie quiere pagar un precio de sacrificio para adorar y glorificar a Dios. Leer la palabra nadie quiere porque le da sueño. Orar nadie quiere porque vienen al culto de oración, sentados están orando. No quieren ni siquiera doblar sus rodillas, no quieren humillarse delante de Dios, sentados relajando. Toda tu vida has estado sentado, toda tu vida has estado acostado. Ríndete delante del Señor, dobla tus rodillas y ora al Señor. Es que me duelen las rodillas. Dos de los siervos obreros, un culto de oración, llegaron, oraron y luego salieron afuera. Pastor, ¿en qué puedo servir? Adelante, quiero verte. Pero ya oré, pastor. Anda adelante a orar. Pero ¿cuánto tiempo hay que orar? Hasta que se acabe el tiempo de oración. Agacharon la cabeza y vinieron allí. Y yo le estaba chequeando. Regresaban a ver atrás a ver si alguien se ha levantado para levantarse también. Pero para decir soy siervo, soy obrero, para decir eso sí soy obrero, cuidado, soy. Pero orar, es que, oiga, las rodillas duelen, pastor. Claro que duele, por supuesto que duele. Claro que duele. ¿Qué quieres una religión sin sacrificio? ¿Qué quieres una iglesia? ¿Qué quieres ser una iglesia sin sacrificio? ¿Quieres ser una novia mimada? ¿Qué pasó con la novia mimada que tuvo el eterno Dios con Israel? ¿Te acuerdas? Se prostituyó. ¿Qué dijo Cristo Jesús? El que quiera venir detrás de mí tiene que negarse a sí mismo. ¿No entienden eso? No, mejor al culto de oración ni vengo. Ahora soy dominguero nada más. El domingo nada más vengo. Culto de jueves, nada que ver. ¿Para qué? Lo que pasa es que da sueño. ¿Qué te pasa? ¿Eres de Caín o eres de Abel? ¿Eres de Caín o eres de Cristo? Dice la palabra que Dios compara a Abel con Cristo. Dice, así como la sangre de Abel clama desde la tierra, así también la sangre de Cristo sigue hablando por nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué lugar eres? ¿De qué clase eres? ¿Por qué razón? Es que está lejos, pastor, ir de aquí. Aplaudo a mis hermanos que vienen de lejos. Aplaudo a mis hermanos cuando hacen el sacrificio. Pero hay hermanos que están aquí cerca, tienen carro, tienen moto, tienen transporte, pero tienen pereza. Y todavía dicen, Señor, cuando vengas, llévame. Date cuenta lo que dice Mateo 7:21. ¿Qué dice allí? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero yo les declararé, no les conozco, malditos hacedores de maldad. Debemos tener bien en claro, mi amado hermano, qué clase de evangelio nosotros profesamos, qué clase de evangelio nosotros vivimos. Un evangelio de sacrificio. Y no es que Dios pida sacrificio, es de nosotros tenemos que entregarnos y presentarnos con sacrificio. Lee lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice esto, 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios. Te confronto delante de Dios, dice en otras palabras, y del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, en su venida. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mira, cuando tengas tiempo y cuando no tengas tiempo.
Predica la palabra, comparte la palabra, lee la palabra, vive la palabra. Es que no me sobra tiempo, pastor. Dijo uno de los obreros: pastor, si usted supiera, mi vida es bien complicada. Mi tiempo no me alcanza. No me alcanza ni para mí, y sigue engordando. ¿Por qué todos le miran a Cristian? No me alcanza, no tengo tiempo. Pero seguimos. Hermano, déjeme decir una cosa. Este es una falta de conocimiento. Es que vivo lejos, es que no tengo tiempo, es que esto. Mira, a tiempo y fuera de tiempo. Y tiempo sí hay. Lo que pasa es que no se quiere. Tiempo sí hay. No me vengas con esa historia, ese cuento de que tiempo no hay. Y tú que nos miras por el canal, nos miras por estas redes, tiempo existe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo tiene su tiempo en la vida. El problema es el corazón del ser humano. Esa religión de Caín que está enquistada allí, que cree tener el control sobre todo y dice: no, si yo quiero voy a adorarte, si no quiero no voy a adorarte. Si yo quiero voy, si no quiero no voy. Tú colocas dentro de ti mismo, te conviertes en un Dios y te adoras a ti mismo y terminas siendo tu propio Dios. Exhorta, reprende con paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no, ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? ¿No qué? Ahí si no quieren decir no qué. No sufrirán la sana doctrina. Hermanos amados, la doctrina sana es sufrida. La doctrina sana es dolor. La doctrina sana tiene precio de sangre. No querrán sufrir la sana doctrina. ¿Eso qué significa? Que la doctrina enferma y la doctrina falsa no es sufrida. Es relajada, es tranquila, es delicada. Cuando quieras, ven, no hay problema. Lo importante es que tú traigas el dinero. No hay problema. Lo importante es que cumplas mensualmente con lo que tienes que dar. Es lo más importante. Dijo una vez un trabajador de Petroecuador, le sonó extraño y él nunca se va a olvidar de esta iglesia y de este servidor. Él venía todos los días domingos, parqueaba su carro afuera con su chofer y entraba, venía derechito acá, se paraba aquí al frente y él aquí decía: Señor, con el sobre en la mano, oraba, 2, 3 palabras, oraba. Y luego colocaba la ofrenda o el diezmo, no sé qué es lo que era para él, colocaba y luego salía y se iba. Yo miré eso hacer como unas 4 o 5 veces, miré eso hacer. Pero nunca venía a la congregación, me llamó la atención. Y un día estaba en la parte de afuera, justo yo en la parte de afuera, y él paró el carro allí y entró. Le dije: mi hermano, Dios te bendiga, bienvenido. Y él entró. Yo dije: si le abordo antes que entre, pueda que venga esta vez al culto. Y él vino conduciendo, parqueó el carro, entró. Y yo me absorbé así. No estaba mirando para chismear, sino estaba mirando. Vino, hizo lo mismo, colocó y salió. Entonces dije: ahora es la hora cuando voy a hablar con él. Conversé con él, hablé con él y él me dijo estas palabras: lo que pasa es que Dios sabe que no tengo tiempo, pero yo le prometí a él serle fiel con mi ganancia, con mi dinero. Yo quiero solamente venir y dar lo que corresponde a Dios, porque hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso, mi querido pastor, porque no tengo tiempo. Digo: puedes venir el martes en la noche. Es que yo duermo temprano porque yo madrugo. El día jueves igual. Entonces, cuando tengas vacaciones, es que vacaciones me voy a mi casa que tengo en las playas allá, porque tengo ahí la gente en un hotel trabajando. O sea, tú nunca te congregas. No, pero a donde quiera que estoy, a donde quiera que yo voy, y yo voy a dejar lo que le pertenece a Dios. Entonces le dije: te hago una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Sí. Le hice las preguntas de rigor. Y le dije: ¿sabías tú, mi querido hermano, de que Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón? ¿Sabías tú que estás cometiendo un error grande?
Y lo que me dijo él me asombró a mí. Lo que me dijo él me asombró a mí. Me dijo ese pastor, mire, en todas las iglesias que he ido yo a dejar mi dinero, nunca nadie me ha dicho lo que usted me dice. Porque siempre me han dicho que lo más importante es que yo sea fiel con los diezmos, porque Dios entiende mi ocupación. Yo le dije, ve mi hermano, déjame decirte algo, yo sé que después de esto quizás no vuelvas más, y en efectivo no volvió más. Le expliqué, le prediqué el evangelio, le hablé la palabra y le dije que haga lo que haga, ponga lo que ponga. Si su corazón no se humilla delante del Señor, lo que está haciendo en nada va a favorecerlo a él. En nada, porque va a ganar el mundo entero y perder su alma. Porque aquí, mi amado hermano, lo más importante es que el corazón del ser humano se arrepienta, porque dice la palabra del Señor que el corazón contrito y humillado jamás Dios despreciará. Le pregunté, ¿cuántos conoces de Cristo? ¿Cuánto conoces de Dios? Dijo, lo básico, pastor, lo básico. ¿Y cuántos años llevas en el Evangelio? Llevo 7 años en el Evangelio. Entre los 7 años, solamente 1 año se congregó, el resto del tiempo no, por trabajo. Y cuando yo le dije, no me digas mentiras, tú tienes tiempo, sí tienes tiempo. Porque tú, ¿qué eres? Yo soy jefe, el jefe siempre tiene tiempo. Hermanos, déjame decirte una cosa. A veces queremos tapar el sol con un dedo. Queremos nosotros hacer nuestra propia religión. Queremos decir, Dios, así tienes que tú aceptarme a mí. Y si te gusta, acéptame a mí. Y si no te gusta, pues ya de malas, porque yo quiero servirte de esta manera. ¿Qué dijo Caín? Así te quiero servir. Si te gusta, bien, y si no, también. ¿Qué dijo Abel? Diste una muestra. ¿Cómo debes hacer? Y es lo que voy a hacer, Señor. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? 8. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos eran? Eran cientos de miles de personas. Pero se salvaron solamente 8. Solamente 8. ¿Por qué? Porque no quisieron sufrir la sana doctrina. Porque creyeron que, como dice Televisión Enlace, aquí el dinero es primero y lo demás después. No es así. Primero es el arrepentimiento. El corazón arrepentido Dios jamás despreciará. Buscar primeramente el reino de Dios, no tu bolsillo. Tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios, para que luego Dios traiga todo por añadidura. Ese es el evangelio que profesamos, es el evangelio que dice, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las mentiras, a las fábulas, a los cuentos de hadas, a las revelaciones místicas, a que yo escuché, yo soñé, yo vi, yo siento que Dios me habló. Anoche yo tuve un sueño. Se regresarán a las fábulas, porque teniendo comezón de oír. Un hermano que me escuchó hablando con esta persona que le mencioné hace un momento afuera, y él me decía a mí, el que estaba trayendo, y te digo algo, daba en sus sobres, si era significativo lo que daba. Y el hermano después me dijo, pastor, usted acabó de cometer un error. Dije, ¿cuál error? Dice, pastor, se va la ofrenda, pues pastor, lo que necesitamos aquí en la iglesia. Se va, pues ella no va a venir a poner, pues usted, pero no debe hacer, más bien anímele que siga dando. Yo le dije, jamás voy a vender por 30 monedas de plata el mensaje de la palabra de Dios. Yo no voy a negociar la escritura con nada ni por nada. Por 30 monedas de plata Judas vendió el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y yo no voy a hacer por 30 monedas de plata. No voy a cargarme. ¿Para qué? Para que al final del tiempo, ¿qué hizo Judas al final? ¿Le sirvió o no le sirvió esos 30 monedas de plata? No. ¿Usted cree que a esos pastores que viven ahora enriqueciéndose a costilla de los ignorantes, tú crees que le va a servir el dinero el día de mañana? Aquellos pastores que han amasado fortuna y ahora son los millonarios, los magnates con avión propio, con guardaespaldas y todo ese tipo de vergüenza hoy en el mundo cristiano evangélico, entre comillas, que no es la religión, nada más la religión de Caín. ¿Tú crees que le va a servir el día de mañana? Polvo eres y al polvo volverás. Y todo lo que has amasado aquí, como la fortuna que amasaste, mañana no te servirá de nada, porque el infierno tienes por ganancia. Quien vende el evangelio, el infierno es su ganancia. El hermano me corrigió a mí, me dijo, pastor, yo no entiendo. Usted dice que aquí hace falta para comprar equipos y mire lo que acaba de hacer.
Acaba de decir que no traiga. Usted, en otras palabras, le dijo, ¿para qué traes esa ofrenda? Le dije, sí, en realidad yo no quiero esa ofrenda. No necesito en esta congregación ofrenda de personas que vengan a entregar solamente para tratar de comprar a Dios o calmar su conciencia con dinero. No, corazones constritos y humillados, arrepentidos, la ofrenda de ellos el día de mañana servirá mucho más que la ofrenda de aquellos que quieren comprar la bondad de Dios. El hermano hasta el día de hoy, cuando hace falta dinero en la congregación, hasta el día de hoy me dice, pastor, pero se da cuenta, la vez pasada usted no permitió que traiga esa ofrenda, y sigue acordándose todavía. Y nunca más volvió. No volvió más. Y algunas personas que han venido aquí con la intención de manipular el ministerio, manipular el púlpito, con plata, con dinero, dando esto, pero quieren decir, pastor, eso no está que predique mejor esa otra cosa. He tenido el valor y agradezco a Dios porque me ha dado fortaleza. He tenido el valor de decir, ¿sabe qué, mi amado hermano? Hágame un favor, no se meta en lo que eso no le compete. Aunque usted esté ayudando económicamente, pero usted no está bien lo que está haciendo. Si es que esa ayuda es con condición, mejor no ayude. Me han dicho que soy altivo, orgulloso, que soy malagradecido, una cantidad de cosas dicen de mí. Pero déjame decirte una cosa, mi amado hermano, exactamente conozco la religión de Caín y también conozco la religión que Cristo Jesús estableció. Conocemos la palabra, la doctrina sana es sufrida. La doctrina falsa es relajada. La doctrina falsa llena las iglesias. Pastores que me han preguntado, pastor, ¿usted cuántos miembros tiene? Le digo la cantidad de miembros que tenemos. Dice, pero increíble, oye, que la gente dice, le gusta que le traten mal. Le gusta que le traten mal. No, no se trata de tratar mal. La verdad nos hace libres. Y porque somos libres, amamos la verdad de la palabra tal y cual como está escrita. Porque se dice esto, versículo 5, pero tú, hablando de los líderes, hablando de los pastores y siervos, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista. Y Cristo Jesús en el Nuevo Testamento menciona capítulo 9 del libro de Lucas, Lucas 9:23, y decía a todos, dice, a todos le decía a Jesucristo lo siguiente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esta es la doctrina de Cristo Jesús. Dice esto, el que quiera venir detrás de mí, bórrese a sí mismo, niéguese a sí mismo, quite ese egocéntrico loco que quieres apantallar lo que tú no eres. Busca de Dios en primer lugar. Deja tu trabajo en segundo lugar. Y con esto no digo que te tires al abandono de la vagancia. No, hasta las 6 de la tarde tu trabajo, sé disciplinado. Sé disciplinado hasta esa hora. Dijo un hermano, pero justo a esa hora vienen más a comprar. El mismo Dios que te bendice a esa hora es el mismo Dios del día siguiente. No ha cambiado. No ha cambiado, Dios no cambia. Si aprendemos a confiar en nuestro Dios, Él es fiel y justo para con todos nosotros. Niéguese a sí mismo, tomen su cruz y sígame. Porque jamás, dice esto, maldito el hombre que confía en el hombre, en otra persona o en sí mismo. Pero bienaventurado el varón que pone la confianza en Jehová, jamás será avergonzado. Tienes tu trabajo, tu negocio, donde quiera que estás, sé disciplinado. Habla con tu jefe, hazle entender, haz comprender, dile, yo soy un trabajador suyo. Cumplo mi horario, pero en este horario, por favor, entiéndame, compréndame. Pero él es terco, no te quiere entender. Entonces dobla tus rodillas y clama al Señor. Pon en las manos del Señor a ese jefe, porque él es ateo. Porque él dice, a mí no me interesa, a mí no me gusta. Yo no creo en eso. Como yo no creo en eso, te voy a poner a trabajar. Ora por él. Ora todas las mañanas por él y vas a ver cómo Dios va a torcer el brazo a ese individuo. ¿Entiendes eso? Es que los clientes no me llegan, justo me llegan esta hora. Es cosa extraña, pastor, justo ese día es donde más necesito. ¿Por qué viven alcanzados hoy por hoy?
¿Por qué no hay ni siquiera para una finalín no tiene? ¿Por qué? No porque no haya, sino porque han tratado de buscar primeramente la añadidura antes que buscar el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y el resto de cosas van a venir por añadidura. Así funciona. Esa es la verdadera doctrina. El verdadero evangelio funciona de esa manera. Pero el evangelio de Caín, en cambio, esa religión es liberal, es libre, tranquila, relajada, no hay problema. Es como ir a misa cada domingo. Un solo día a misa, luego toda la semana, un solo bautismo, un solo catecismo y luego me olvidé de todo. Y el cura dice, no hay problema, está salvado ya. La religión de Caín. Eso pasó antes del diluvio. Recuerda, ¿cuántos se salvaron en el diluvio? Eso quiere decir que la religión de Caín había cubierto toda la faz de la tierra. Supuestamente adoraban a Dios, pero su corazón estaba lejos, completamente lejos. Mira esto, lee 1 de Juan capítulo 3, versículo 11. Para cerrar esta parte de aquí, el primer punto, la religión falsa y la religión verdadera. 1 de Juan 3, 11, 13. Porque este es el mensaje que habéis oído ¿desde dónde? Desde el principio, ¿te das cuenta? Desde el origen, desde el inicio. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como la religión de Caín. Ahí dice, no como Caín, que era del maligno, y por ser del maligno mató a su hermano. Y dice esto, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, lee esto con atención. Hermanos míos, ¿qué dice? No os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué me importa que el mundo me aborrezca? ¿Qué me importa que el cuerpo de pastores me aborrezca? ¿Qué importa? No, ese pastor no, porque ese pastor está en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque ese pastor predica que no más la ley. Porque ese pastor dice, la ley se acabó, la ley ya no está para los que estamos en Cristo, no hay ley. Por lo tanto, el diezmo ya no está, el gran negocio del evangelio. El cuerpo de pastores te aborrece, tu familia te aborrece, porque tú ya no estás metido en la misma historia de los demás. ¿Te das cuenta? Pero la religión de Caín dice, no importa. Tengamos relación con todos. No hay problema. Vamos a disfrutar tranquilo. No pasa nada. Hagamos las cosas. Diosito me perdona. Anda y preséntate delante del Señor para que veas cómo Dios rechaza tu ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda no estoy hablando de dinero. Recuerda lo que dice Romanos 12:1, presenta vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que ese es una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Te das cuenta? Y nos llamamos cristianos y creemos que somos cristianos. No, Señor, el cristiano se parece a Cristo y Cristo se reproduce en nosotros y tenemos la imagen de Cristo en nosotros. ¿De qué tanto hablas todo el día? ¿En qué piensas todo el día? En Cristo, entonces no deberías faltar un martes, no deberías faltar un jueves, no deberías faltar un domingo, deberías estar en la casa del Señor orando, clamando al Señor por tu familia, por tus hijos, por tu casa, por ti mismo. Pero no sucede eso. Buscamos el mínimo pretexto para alejarnos de la congregación. Un mínimo pretexto, un tonto resentimiento. Buscamos cucos, fantasmas. Buscamos a alguien para echarle la culpa. ¿No se ha encontrado con esas personas que no vienen a la iglesia? Y esto no es solamente acá en Ecuador, en Lago Agrio. Eso pasa en Alemania, en Francia, en Chile, en todas partes. Encuéntrate con una persona que no viene a la iglesia. Pregúntale por qué no va a la iglesia. Y lo primero que hace, nunca mencionan tal cosa. Nunca dicen, hermano, le voy a ser honesto, yo soy un pecador, una pecadora, soy un sinvergüenza, soy una sinvergüenza en realidad, una descarada, un descarado. Me aparté del Señor porque me torcí, qué vergüenza siento, perdóneme por estas palabras que le digo, pero soy una miseria humana. No, eso no dicen. ¿Qué dicen?
¿Qué es lo que dicen cuando se encuentran? Hermanita, ¿por qué no te vas a la iglesia? Bueno, hermanito, ¿por qué no te he visto en la iglesia? No, yo no me voy a la iglesia. No, bueno, fuera que ya no hay tiempo. No, no me voy a la iglesia porque ahí hay puro hipócritas. Ese pastor ya me tiene harto, porque el pastor así, el pastor asado, el pastor cocinado, el pastor esto, el pastor aquello. El pastor es un pecador, no sabe nada, es un ignorante, dice lo que no sabe, porque yo sí conozco, yo sí he leído, yo. Si no es con el pastor, rajan con los líderes. Y si no es con el líder, con la familia del pastor. Y si no es con la familia del pastor, rajan con los hermanitos, pero buscan pretextos con cualquiera. Si has visto esa hermanita que se sienta adelante, si has visto, esa es una hipócrita, lengua larga, ha hablado mal de mí, ha dicho esto, ha dicho lo otro, ha dicho aquello. Buscan pretextos. Nunca encontrarás una persona que se alejó del Señor, que diga la verdad. Soy un pecador, soy un cínico, verdaderamente yo soy un pecador, yo soy un Judas que merece arrepentimiento. Nunca, jamás vas a encontrar así. Que reconozcan su falta, su pecado, que se alejaron de Dios por la concupiscencia de su corazón, jamás. Por eso que cuando tú preguntas a alguien por qué no va, te envenenan el corazón a ti y tú sales envenenado. Dices, ¿será cierto, Dios mío? ¿En dónde me he ido a meter? Mejor yo también me voy. ¿Te das cuenta? Algunos hermanos son valientes, se acercan y dicen, pastor, mire, dijeron esto, no sé si será cierto. Y yo le explico, les hago entender. Dice, sí, ¿verdad, pastor? El diablo me estuvo hablando. Es el diablo. Es Satanás. Satanás con falda o con pantalón, pero Satanás está allí. Dañando, porque la religión de Caín es para dañar. Es para hablar mal, es para criticar, es para meter en chismes, en problemas. La religión de Caín es la que separa. Recuerda qué hizo Caín a Abel. Mató. ¿Qué significa muerte? Separación. No te lleves con esa hermanita porque esa hermanita así. No te lleves, ten cuidado, no te lleves. Mira, no sabes lo que ha dicho. Cuando tú escuches una hermanita que esté hablando mal de otra persona, mándala que se vaya a lavar, a bañarse, a limpiar su corazón con la palabra del Señor porque está corrompida hasta los huesos. ¿Entendiste eso? Y si es un hombre, dile que se vaya a nacer de nuevo porque un hombre no debe ser así. Hermanos, déjame decirte algo, es hora, estamos viviendo los últimos tiempos, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así como los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Apostasía pura. ¿Cuántos se salvaron en los días de Noé? 8. ¿Cuántos se condenaron? La mayoría, pero creían que ellos alababan a Dios. Porque tenían su religión, su orgullo. Lamec que dijo, a este pecho, el que le mate 70 veces 7 tiene que ser muerto, porque yo soy el grande. Yo soy. Es increíble, hermano. Es increíble lo que está pasando. Mira, Cristo dice esto. Así como los días de Noé, tengan cuidado. Vayan a la historia y revisen. Y el mundo entero está plagado ahora de falsas religiones, de falsos evangelios, de falsas confesiones de fe y todo eso de falso en la actualidad. Pero ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo diferenciamos nosotros si somos o no somos? Cristo dice esto, ¿quieres venir detrás de mí? Niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Sufre la sana doctrina. ¿Y cómo tengo que sufrir, pastor? Explíqueme. El mundo te va a aborrecer. El mundo te va a odiar. El mundo te va a despreciar. Tu familia te va a dejar a un lado. Tus vecinos no te van a parar asunto. Te van a aborrecer todos, estos hermanitos locos. No, yo me fui ayer a visitar a un doctor, un miembro de la iglesia en Shushufindi, otro médico. No llegó y fui a visitarlo, buscamos y entramos al lugar. Y llegamos al consultorio y le preguntamos y apareció un médico y dice, le digo, estamos buscando al doctor Luis. Y dice, ese es hermanito, dice, él los días sábados sabe ayunar. De manera despectiva. Es hermanito ese. Los sábados saben ayunar, es hermanito. Dice, ¿por qué? En otras palabras, ¿qué necesitan? Digo, somos sus amigos. Dice, pero ahí está el número de teléfono. Y efectivamente llamé por teléfono y me contesta el hermano. Digo, ¿cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga. Y él me pregunta, ¿con quién hablo? Digo, te habla el pastor Norman. Y el doctor frente a frente conmigo.
Te habla el pastor Norman, mi hermano amado, bendiciones, ¿por dónde andas? Hermano Diego acá, el hermano Carlos acá y él, al frente. Cuando escuchó, dijo el pastor Norman, dio media vuelta y se metió al consultorio. Porque trató de hablar despectivamente. Dice, este está loco, ese médico bruto, tonto, loco, que anda hecho el hermanito, yéndose al culto, yendo a esto. Eso se llama, ¿qué cosa? ¿Evidencia de qué? De que el mundo nos aborrece. En cambio, cuando tú vas a un lugar, ese sí es hermanito, pero qué chévere que es, relajado, sí, sabe bailar bonito, viene a las fiestas. Ese sí es un evangélico bien sincero. ¿Te das cuenta? Religión de Caín y religión de Abel. ¿Cuál en el principio dice esto? Así fue en el principio. Y hoy en la actualidad estamos viviendo lo mismo. Entonces, ¿sabes qué? Cristo Jesús está más cerca y a las puertas. En segundo lugar, déjame ver. Sí, en segundo lugar, terminemos la parte 1. En segundo lugar, evidencia número 1 es que había apostasía del evangelio, de la palabra, del conocimiento de Dios. Conocían a Dios a su manera. En segundo lugar, era un tiempo de rebelión absoluta. Antes del diluvio había una rebelión absoluta. Lee Génesis capítulo 6, verso 3. Era la rebelión tan grande del hombre contra Dios que Dios dijo estas palabras. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Sabes qué significa contender? Pelear, discutir. No peleará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Ahí fue cuando Dios recortó los días, porque Dios dijo esto: si estos hombres anteriormente vivían 700, 500, 600 años, 800, 900 años, y la rebelión era absoluta. Y Dios le dijo, vivan 500 años para ver si que ustedes se arrepienten. Al contrario, más malvados y más perversos. Dijo Dios, voy a cortar los días de su vida, porque yo no voy a lidiar mucho con estos seres humanos, porque se han vuelto rebeldes en su totalidad. Escucha con atención ahora. La rebeldía a su tope en los tiempos de Noé. En su tope. En los tiempos de Noé. Versículo 5, de ahí mismo, del mismo capítulo. Y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El hombre por su maldad se rebeló contra Dios de una manera impresionante. Dios buscó entre todos buscó si había alguien que fuera digno de ser salvado. No encontró a nadie, solamente Noé. No encontró a nadie más, solamente Noé, el justo Noé. Eso pasó cuando Dios observó, dijo, voy a destruirlos porque todos se han rebelado contra mí. Todos se han rebelado, no hay nadie que se haya rebelado contra mí, toditos se han ido en contra de mí. Hoy en la actualidad, le hago una pregunta. De 100 personas, si usted contabiliza 100 personas, ¿cuántos obedecen a Dios de 100 personas? No estoy diciendo cuántos dicen que son cristianos o son evangélicos. De 100 personas, si a mucho habrá 10, pero los 90 son aborrecedores de Dios. Si dentro de la iglesia mismo existen personas aborrecedoras de Dios, aunque estén levantando las manos en alto, porque con la boca dicen una cosa y con su corazón dicen otra cosa. El mundo en la actualidad se rebela contra Dios de una manera impresionante. Ya no hay respeto por Dios. Los gobiernos han sacado a Dios de la Constitución, nuestro Ecuador, nuestro país. Anteriormente en la Constitución se decía Dios, patria y libertad. Ahora quitaron a Dios y colocaron pacha, mama y libertad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el hombre se rebela contra Dios. Antes en las escuelas nos enseñaban religión, aunque sea el catecismo, pero hablaban de Dios. Ahora prohibido completamente hablar de Dios. Pobre de aquella persona que hable de Dios.
es echado fuera. Ahora, en reuniones afuera, hablar de Dios, quieren prohibir totalmente esta reunión de culto, quieren prohibir totalmente y lo lograrán hacerlo, porque la rebelión cada vez es mayor. No quieren hablar de Dios. Al contrario, date cuenta, en los Estados Unidos sacaron las estatuas donde estaban la imagen de Dios, de los santos que tiene la Iglesia Católica. ¿Y sabes qué? Levantaron allí la estatua de Moloch, la estatua de Satanás, el diablo, adoradores de Lucifer de frente. Anteriormente eran escondidas, ahora ya hay iglesias de Satanás para adoración a Satanás de manera libre. Estábamos como en los días de Noé. La rebelión del hombre ha llegado hasta el límite. Cuando la rebelión del hombre llegó hasta el límite, Dios dijo: voy a borrar totalmente. Hasta aquí se acabó, voy a borrar totalmente. Y así fue. Y Cristo dijo: así como estén en los días de Noé, en cuanto a la rebelión, ustedes prepárense, porque pronto el Hijo del Hombre viene a juzgar al mundo, a juzgar a esta tierra. Mira esto, Isaías 1:2 dice esto: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Mira lo que dice el eterno Dios, ahora, en la actualidad, porque recuerda que después del diluvio, Dios no ha vuelto a borrar a los seres humanos del planeta Tierra, no. Pero Dios advirtió, porque después del diluvio aparece el rebelde Nimrod, que se rebeló contra Dios de manera directa. Luego de eso, Dios escoge un pueblo, una nación llamada Israel. Y luego la nación de Israel se rebela contra Dios y Dios dice lo siguiente: oíd cielos y escuchad tu tierra, que son testigos de lo que pasó allá en el tiempo de Noé. Porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso pasó hace 1000 y tantos años atrás. 500, 700 años antes de Cristo ocurrió esto que estoy leyendo. Ahora, después de Cristo, lee Romanos capítulo 1, verso 21. Después de Cristo, cómo se ha ido acelerando. 1:21 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios, se hicieron tontos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La religión de Caín, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, o sea, la verdadera religión o la verdadera doctrina por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Estamos viviendo hoy la rebelión absoluta como pasó en los días de Noé. Sí, Señor. ¿Qué dijo Cristo? Así como en los días de Noé. Yo les invito a que vayan a la historia, revisen la historia, cómo ocurrió, cómo pasó. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Le hago una pregunta: ¿acaso hoy no es igual? ¿Acaso no estamos en este tiempo que el hombre se levanta por la mañana buscando a quién ganarle, a quién estafarle, a quién robarle, a quién hacer daño? ¿Acaso no se acuestan maquinando qué daño causar? ¿Acaso no está la maldad frente a nuestros ojos? ¿Acaso no nos asustamos nosotros al ver tremendas maldades que el hombre es capaz de hacer? Un hombre, un propio padre violando a su propia hija de 3 meses, de 1 año, de 3 años de nacido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué maldad más perversa? Un niño de 11 años decide matar a su profesora, hiere a un profesor, hiere a 6 niños más y luego se pega un tiro. 11 años. Salió por las noticias recientemente la novedad y la gente dice: wow, qué barbaridad.
qué barbaridad. La maldad del ser humano ha llegado hasta el tope. Niños son robados para sus órganos ser sacados y luego botados a la basura como que no vale. ¿Qué pasa con la sensibilidad del ser humano? ¿Qué ocurre con el hombre? El mismo hombre, dos mujeres entran a un edificio, tratan de robarse un bebé. ¿Para qué? Para vender, para que saquen sus órganos. ¿Para qué? Para venderlo y convertirlo en adrenocromo, para sacar la droga que las grandes élites utilizan para saciar sus instintos, para hacer la transfusión de sangre entre los viejitos millonarios, la sangre de un bebé. Y mientras el bebé va muriendo, porque la sangre va saliendo, va muriendo, ellos van cobrando más vida. ¿A dónde puede llegar la maldad del ser humano? Recientemente está corriendo las noticias por todas las redes sociales acerca de este cantante Justin Bieber. No sé si es que es así el nombre, pero háganse de la idea, más o menos es así. Y él denuncia en una canción, a modo de canción, y él da a entender que a él le violaron. Le violaron con el precio de la fama. ¿Y quiénes fueron? Los grandes de la disquera, porque es una mafia elitista, satánica. Y ahora quisieron que él viole a un niño de 3 meses, que viole y que lo mate para darle más fama aún todavía. Y todos esos cantantes, hasta evangélicos, cantantes cristianos entre comillas, hablaré de la música, pero no será ahora, porque antes en el tiempo de Noé, ¿sabes qué había? Música por todas partes. Música por todas partes en los días de Noé. Y te explicaré esto que ahora la mayoría, hermano, si yo pregunto a la mayoría de quien le gusta la música cristiana que no es cristiana. Y este cantante Justin Bieber, o no sé cómo es que es, dice él que le dijeron a él que haga eso, pero él se negó rotundamente a no hacerlo. No quiso hacerlo. Vean la noticia, está en todas las redes sociales. No quiso hacerlo y él salió y le quitaron. Están luchando para quitar la fama de él, acabarlo a él. Michael Jackson de la misma manera. Y algunos cantantes mundanos que tienen más conciencia que los mismos cristianos. ¿Sabes qué? Y ahora en una canción que él hizo, cuenta la historia a modo de canción. Y toda la élite está preocupada porque se está saliendo a la luz. ¿Qué clase de mentes son? Existe una red, existe un internet que se llama la red profunda. La deep web se llama. Que no pueden ingresar las personas comunes y corrientes. Que para entrar a esa deep web se necesita tener una cantidad de llaves para ingresar. Los que han ingresado allí, los que han entrado hasta ese lugar, todos aquellos que navegan esa red, si no se vuelven locos, se vuelven psicópatas, maniáticos, se vuelven locos. Porque en esa red están las perversidades más increíbles que el ser humano ni siquiera se ha imaginado. Ni siquiera se ha imaginado. Me contaba una persona que había ingresado y me mostró un video que lo habían descargado de manera inmediata. Solo por placer a un niño, para sentir, para el sacrificio que entregan a sus dioses. A un niño le quitaron la piel mientras él iba gritando. Le pelaron la piel, le sacaron la piel y solamente le dejaron solo los cartílagos, los tendones, y todavía estaba vivo. Y mientras eso hacían, ellos se divertían. Y luego de haberle quitado la piel, le violaron. Y eso todo es filmado y eso es compartido. Para los que no saben, existen 2 redes, 2 internet se podría decir. Uno que está arriba para que todo el mundo observe y otro que está profundo, del estado profundo, de las logias, de las sociedades secretas que se comparten la información. Cosas horribles y horripilantes que tus ojos ni siquiera se han imaginado ver. El mundo está podrido. Cristo Jesús mencionó, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? La maldad de los hombres estaba, ¿qué cosa? Al tope de la maldad. Todo pensamiento del corazón del ser humano era de continuo el mal, el mal, el mal, el mal y el mal. México es considerado ahora
el país más violento del mundo, donde está la mafia más brava del mundo. Colombia era, antes los colombianos decían, nosotros somos los más bravos. No, ahora México le ganó. Con los carteles de la droga en México. ¿Cómo hacen temblar a la sociedad? ¿La culpa tienen los narcotraficantes? No. ¿La culpa tienen los consumidores? No. La culpa tiene los gobiernos corruptos que se alejaron de Dios, que dejaron a Dios de por fuera, que sacaron a Dios de la Constitución, que se alejaron del temor de Dios. Ecuador tendrá que sufrir el día de mañana, porque gobernantes como los que ustedes conocen, el gobernante que sacó a Dios de la Constitución, cavó un hoyo muy profundo para la sociedad de Ecuador. Es increíble cómo el ser humano se rebela contra Dios. ¿Qué hace Dios metido en la Constitución? Hay que sacar a Dios de ahí. Un hombre que promueve la revolución. Sacar a Dios de allí. Hay que sacar a Dios de allí. Porque yo soy mejor que Dios. Pongamos a Pachamama. Ya mucho tiempo ha estado Dios metido allí, hay que sacarlo. ¿Qué dice la palabra? El hombre se rebeló contra Dios. Y aquí tenemos en Ecuador, recientemente el presidente Lenín Moreno, ¿qué está haciendo? Equipando a los policías, pobres policías. No saben ni leer ni escribir, porque están lejos de Dios. La policía no tiene la culpa, son tontos útiles de un sistema. También son seres humanos como nosotros, víctimas del socialismo en contra de un capitalismo. Lucha de poderes sociales, los blancos con los negros con los blancos, la sociedad civil contra el gobierno contra la sociedad civil. Es una lucha desenfrenada por poder. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios, porque los gobiernos se alejaron de Dios, porque el sistema pisoteó la palabra de Dios, porque escupieron la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver, esto no es de izquierda ni de derecha. Es que el ser humano se rebeló contra Dios. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando veas, dice, ¿cuándo serán estas cosas? Danos una señal para la venida. Ok, revisen la historia, cómo fue en los días de Noé. La religión, lo social, lo militar, revisen. Y ahí está la historia, lo acabo de mostrar. Hoy tenemos al tope de rebeldía. Hijos rebeldes a sus padres, porque los padres son rebeldes a sus padres y los padres son rebeldes a Dios. Un Estado que se rebela contra Dios. Un presidente que juega a ser Dios. ¿Entiendes eso? Estamos cada vez estamos en la cuerda floja. Pero bienaventurados aquellos que colocaron su confianza en Jehová. Bienaventurados aquellos que creyeron, entendieron y comprendieron que es mejor amar y honrar a Dios por sobre todas las cosas, aunque el mundo nos aborrezca. Aunque el mundo nos aborrezca, aunque la sociedad nos eche para un lado, aunque mañana nos persigan, aunque el día de mañana salgan leyes por un gobierno corrupto para cerrar las congregaciones, las iglesias, prohibir el culto libre, aunque eso suceda, nosotros vamos a continuar porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Recuerda, mi amado hermano, la doctrina que tiene sufrimiento es la doctrina del camino verdadero. Pero no, pastor, yo estoy sufriendo porque y presté al chulco y todos los días me molestan. ¿Cómo sufro? Sufre, tranquilo, que eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios. Por sufrir por la fe. Eso es por la fe. El sufrir por la fe es lo que marca la diferencia. Que el mundo te aborrezca porque tienes la lengua larga. Que el mundo te aborrezca por metido. Eso no es sufrir por Dios. Sufre tus propias consecuencias. No sé si entendieron. Es hora de que alguien nos diga en realidad lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, dice, Dios mismo le entregó a la inmundicia, porque yo, dice, ya me cansé. ¿Quieren ser inmundos? Sean inmundos. ¿Cuántos se salvaron en la era de Noé? 8. ¿Y cuántos se condenaron? Todos aquellos que profesaban ser también los adoradores de Dios. También se acercaban con su ofrenda,
sin sacrificio, sin sangre, sin dolor, sin precio que pagar. ¿Te das cuenta? Segunda de Tesalonicenses 2:3. Mira lo que dice aquí, segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie les vaya a engañar en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Te das cuenta? Cristo no va a venir no sin antes venga la apostasía. ¿Qué significaba la apostasía? Que la falsa religión cobije al planeta Tierra y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y cuál es ese hombre de pecado y cuál es ese hijo de perdición? Verso 4. Ese hombre es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es? El anticristo. ¿Y cuál es el anticristo? Esa es otra de las cosas que necesito enseñar a la iglesia. Todos están esperando que aparezca un hombre, un paladín, uno que gobierne el mundo. Se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado. El hombre que se rebele contra Dios. En otras palabras, un sistema que se rebele completamente contra Dios. Y ese sistema se está estableciendo frente a tus ojos. Se está estableciendo frente a tus narices. Un sistema científico, tecnológico, genético que se está levantando contra Dios. Un sistema que dice, Dios, no solamente Él es Dios, yo también soy Dios. El hombre jugando a ser Dios. Eso lo explicaré más adelante porque voy a tocar ese tema. Porque 1 de Juan 2:18 habla de ese mismo anticristo diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, sí, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Por qué dice eso? Siempre me llamó la atención esta parte. El anticristo viene, pero ya han surgido muchos anticristos. Se supone que el anticristo es un hombre solito que va a gobernar el planeta Tierra. Pero ¿cómo es que han surgido otros anticristos? Me llamaba siempre la atención. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque muchos anticristos chiquiticos han aparecido. Salieron de nosotros, aquí está la clave. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, hay un sistema que está empezando a gobernar el mundo y va a gobernar el mundo. Y este sistema va a ser adorado. Y este sistema va a ser exaltado. Y este sistema va a ser glorificado. Y la creación de este sistema que va a gobernar el mundo pronto está más cerca que nunca de gobernar porque los indicios ya están. Ya escucharon la noticia, la novedad que ya pueden resucitar a los muertos. Y eso no es solamente, ¿se acuerdan que yo les hablaba, venía diciendo hace 3 años atrás? Les decía, y todos me miraban, decía, pastor, no sé qué come, no sé qué es lo que él toma, no sé por qué razón él dice cosas, eso no va a ocurrir. Y ahora todos se han quedado calladitos porque han escuchado en las noticias que ya es la resurrección de los muertos, científicamente ya es un hecho. Y yo les he hablado a ustedes acerca de la vida eterna, que la ciencia descubrió la vida eterna y la mayoría dice, no. Dijo un hermano, digo, pastor, usted anda viendo muchas películas, le está haciendo daño, le recomiendo lea la Biblia. Está bien, piensa lo que tú quieras, hijo. Tienes derecho a pensar, tienes derecho a decir, pero cada cual tiene que entender lo que la Escritura menciona en cuanto a la profecía. Y mañana ustedes van a darse cuenta de lo que acabo de mencionar. La vida eterna para los seres humanos, la ciencia, este sistema llamado la bestia, que estaré enseñando a la iglesia, la bestia, el 666 y todo eso. No de gana dice calcula el número de la bestia, no de por gusto dice calcula el número de la bestia y todavía y su número es 666. No, que el Papa, que esto, no. Hermanos, a nosotros nos engañaron. A nosotros nos llevaron por otro camino para no enseñarnos, dejar que nosotros entendamos la verdadera interpretación en el contexto de los tiempos. Muchos anticristos están en camino.
El anticristo está por venir. Eso está ocurriendo en nuestra actualidad. ¿Y tiene que ver con qué? Con la rebeldía del ser humano. El jugar a ser Dios. El tratar de sacar a Dios afuera. Hoy las iglesias evangélicas, escucha esto, con esto voy a terminar estas dos partes. Mira, Dios creó los cielos y la tierra y dice la palabra, e hizo Dios al hombre a imagen y a su semejanza. Y ordenó al hombre para que el hombre vaya y se multiplique y se fructifique y que gobierne la tierra. Presta atención, eso hizo Dios. Antes del diluvio. Después del diluvio, en nuestra era, sucede de esta manera. Y creó el hombre un Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Y ordenó y decretó a ese Dios para que ese Dios se multiplique, se fructifique conforme a la voluntad del hombre. Así es como está ocurriendo hoy. Los pájaros contra las escopetas. Iglesias, ministerios, cristianos, pastores, apóstoles, profetas y toda esa cantidad de gente que se ha proliferado por todas partes, predicando un falso evangelio, construyendo dioses a la medida, evangelios a la medida, doctrinas a la medida, para no dañar al pueblo, lleno de psicología, lleno de emocionalismo, de sentimentalismo. Se han construido dioses a la medida y ahora cada cual adora a Dios a su manera. ¿Y por qué razón? Porque construyeron un Dios a su manera. Estamos viviendo los últimos tiempos. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cierro con esto. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? ¿Cuántos se condenaron? ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Lo mismo va a ocurrir ahora. Porque no es extraño lo que Cristo dijo. El reino de los cielos es semejante a lo que voy a explicar. Existen dos caminos. Un camino y una puerta que es ancha y espaciosa, es relajada y es de gloria. Muchos son los que entran por allí. Pero existe una puerta estrecha y un camino estrecho, complicado, difícil de caminar. Todos te aborrecen, todos te odian, todos hablan mal de ti. Para nadie eres bueno. Por ese camino, pocos son los que entran. Y Jesucristo dijo, yo soy este camino. El que por mí entrare, tendrá vida eterna. El que por mí entrare y por mí perdiera su vida, la encontrará. Pero el que quiere salvar su vida en el camino amplio y espacioso, la va a perder, se condenará. ¿Por cuál camino entraron los habitantes de la era antidiluviana? Por el amplio y espacioso, por la religión y el camino de Caín. ¿Y cuántos entraron por el camino angosto? 8. 8 entraron al arca, nada más 8. En la actualidad el arca es el evangelio, la iglesia de Cristo. Y pocos quieren pagar un precio para escuchar la verdad de la palabra, aunque duela. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que corta, que hace sangrar, que separa el pecado, que limpia esa planta, que limpia el árbol que está sucio. La espada del Espíritu en una congregación tiene que fluir. Mis amados hermanos, continuamos la próxima semana porque existe otro detalle. Antes del diluvio dice que había matrimonios, pero cualquier cantidad. Leyes que favorecían el matrimonio. Extraño, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué de malo hay matrimonios? Miraremos nosotros en el contexto de la historia qué clase de matrimonios existieron antes del diluvio. Tengan la bondad, pónganse de pie, por favor.